Buen día. El día de hoy vamos a finalizar con la parte de estimación teórica del semivariograma espacial, en este caso, y vamos a comentar un método que es poco conocido, pero que es bastante útil, sobre todo para el caso en el que tenemos pocas ubicaciones espaciales. Hay algunos que tienen 50, 70, 80 puntos, pero hay otros que tienen solamente 8 o 9 ubicaciones en el espacio. Entonces, cuando empezamos a hacer parejas para distancias determinadas, pues eso se nota mucho, quedan muy erráticos los semivariagramas porque se calcula cada punto con muy poquitos pares. Este método extrae muchísima información de los datos porque básicamente lo que hace es no hacer grupos, sino que esos grupos se van a reemplazar por hacer absolutamente todos los incrementos posibles. Entonces no nos vamos a ir para cada H haciendo, por ejemplo, el grupo correspondiente al rezago H1 y en ese grupo calculamos el semivariograma. No, la idea de este método es tomar absolutamente todas las parejas que hay, restarlas y calcular para ese caso el incremento o el incremento al cuadrado o el valor absoluto del incremento, según fuera el caso, pero en nuestro caso particular, pues entonces se haría con todos esos incrementos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de tener solamente un tamaño de muestra de 10, si hacemos todos los pares posibles, pues entonces tendríamos 10 combinado en dos pares, que es 45. Por lo tanto, entonces lo que vamos a tener ahora son 45 puntos ingresados para la estimación. Sin embargo, claro, vamos a necesitar hacer ese agrupamiento y dibujar el semivariograma para poder tener una idea del valor inicial. Entonces, no quiere decir que con este método no vamos a usar el semivariograma empírico, no, esa parte se mantiene. El semivariograma empírico de estar haciendo H1, H2 y hacer esos grupos y graficarlos, nos da la idea de si el proceso tiene silla, así lo puedo suponer estacionario de segundo orden o no. Y también nos permite tener unos valores iniciales para los parámetros que, como ustedes han visto, siempre tenemos que recurrir a los métodos numéricos por ser modelos no lineales. Entonces son indispensables para nosotros los valores iniciales y un gráfico inicial. Entonces esa parte exploratoria del semidiograma empírico se mantiene. Pero a la hora de llevar a cabo la estimación, es decir, a la hora de hacer ese ejercicio de estimación, como lo que ustedes están trabajando con Optim, de encontrar esa función que hay que optimizar, ya sea maximizar o minimizar, ya más adelante lo vamos a comentar. En ese momento de ingresar a la estimación, se ingresan todos los pares de datos, no se ingresa solamente la pareja H1, gamagorro de H1, como se hace en mínimos cuadrados, ni se ingresan solamente los n datos como se hace en el método de máxima verosimilitud. Entonces fíjense que esas son unas diferencias importantes. Recuerden que nosotros para el método de los mínimos cuadrados hacíamos cosas como esta. Tomábamos la tabla y entonces hacíamos H y gamagorro de H. Y con base en estos pares es que hacemos la estimación en cualquiera de los métodos basados en mínimos cuadrados, ya sean los ordinarios, ya sean los ponderados, por el número de pares de datos o por CRECI. En cambio, en el método de máxima verosimilitud, lo que hacíamos era construir la matriz de covarianza con todos los n lugares. Y lo mismo acá. Por lo tanto, aquí tendríamos solamente K pares de datos de acuerdo al número de rezagos que hayamos usado del semivariograma. Y en cambio aquí tendríamos N, que es el tamaño del vector medido, donde están las observaciones, son N lugares. Mientras que en este método que vamos a comentar a continuación, estaríamos usando todos los incrementos. Entonces el primero, por decir algo, sería z de S1 menos z de S2 y así sucesivamente hasta
la última combinación, bueno, que según el orden en el que uno lo haga, podría ser z de s menos 1 menos z de s n. Entonces, estos serían en total n combinado en 2. Por lo tanto, esta parte es la que hace que este método sea muy poderoso y muy valioso para los casos donde tenemos muy pocos lugares observados, donde tenemos un n pequeño. Bien, entonces la idea del método no ha sido solamente para la estadística espacial. Este método no es tan viejo, fue propuesto en 1988 y fue propuesto para algunas cosas que tienen que ver con diseño de experimentos, pero ya ahí se pensaba en involucrar en la correlación espacial. Ya después se adaptó en geoestadística para hacer la estimación de los parámetros de la función de covarianza o de los parámetros de la función de semivarianza. Es uno de los métodos que se enmarcan en una teoría alternativa a la de verosimilitud, que se llaman los métodos de pseudo-verosimilitud. ¿En qué consisten estos métodos? Estos métodos consisten en que no vamos a usar la función de verosimilitud completa, sino que vamos de alguna manera a flexibilizar esa función de verosimilitud haciendo algún supuesto que nos lleve a una función que sea más sencilla de trabajar, a una función que sea más sencilla y eficiente de optimizar, pero que nos dé buenos resultados. Y para que nos dé buenos resultados, eso implica que hay que tener algún planteamiento especial, de tal manera que al flexibilizar la función de verosimilitud nos lleve a una variable para la cual ese supuesto sea un supuesto plausible. Ya lo vamos a ver a continuación, pero básicamente quiero que tengamos en cuenta que es un método de pseudo verosimilitud, que sería una cosa así como una verosimilitud un poco más relajada, así como cuando uno dice, bueno, supongamos por lo pronto que tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, o cuando uno dice, bueno, supongamos que es un proceso de media cero, porque las cosas son más fáciles para modelarlas en ese caso. Bien, entonces veamos. La idea del método, como lo es en los mínimos cuadrados ordinarios, como lo es en los mínimos cuadrados ponderados, máxima verosimilitud restringida, es estimar el parámetro teta a partir de los datos observados. Este parámetro teta es el parámetro del que depende la función de covarianza o la función de semivarianza. Entonces vamos a ver qué es cada elemento y luego vamos a ir juntando las ideas. Entonces, recordar que este teta puede ser entonces la pepita, la silla y el rango para algún modelo exponencial, gaussiano, esférico, etcétera. O también entonces puede ser un poco más grande, si fuera por ejemplo mater, podría ser pepita, silla parcial, rango y parámetro capa, y así sucesivamente. Ese es el vector teta. Z, como ya lo sabemos, entonces es el vector donde tenemos todo lo que se pudo medir. Aquí sería de manera teórica, es decir, el proceso en cada ubicación, y entonces lo denotamos un poco diferente cuando ya se tienen las observaciones, y entonces ya este sería el vector de observaciones. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya pues ese vector, haríamos el intento al menos de modelar la distribución correspondiente. Pero entonces, en este caso, si ustedes se fijan, no tenemos f de z, de este z vector, no tenemos la f de z grande. Es importante que diferenciemos que, por ejemplo, cuando utilizamos el método de máxima verosimilitud, esa función que nosotros estamos modelando allá es la f del z grande, la f de todo el vector. Y claro, pues con los parámetros y todo eso, pero noten que allá hacíamos un supuesto que tocaba, por lo que hemos comentado, de la dificultad de encontrar algunas otras herramientas
en la parte de las distribuciones multivariadas que nos permitan manipular esas ecuaciones que posteriormente hay que optimizar y que como es tan difícil para muchas otras distribuciones, pues entonces en general el supuesto de lo que se puede manipular se hace con la normal. Entonces este z del máxima verosimilitud era el z vector, todos. Entonces estamos hablando de la distribución multivariada. Mientras que si ustedes se fijan, en este caso estamos hablando de las distribuciones marginales porque estamos hablando de z en cada lugar SI. Como es z en cada lugar SI, entonces estamos hablando de cada elemento de este vector. Entonces sería primero z de S1, z de S2 y así sucesivamente hasta z de Sn. La ubicación va variando, pero esta va a ser una univariada porque es una a la vez. No las estamos trabajando todas al tiempo. Además, este teta, eso sí es la ventaja, pues aquí no estamos pensando algo así tan complejo como que el vector de parámetros de la función de covarianza o semivarianza esté variando con cada lugar. No, aquí siempre hemos pensado que este vector de parámetros teta, es decir, la silla, el rango y todo, pues es uno para todo el proceso. Entonces va variando la ubicación espacial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura en el lugar S1, la temperatura en el lugar S2 y así sucesivamente, pero el vector de parámetros teta es fijo para todos ellos. Entonces vamos a suponer por ahora que ya que es más sencillo, ya que no estamos hablando de algo complejo como las distribuciones de probabilidad multivariadas, sino que las estamos pensando marginales, entonces vamos a suponer por lo pronto que las conocemos. Entonces, vamos a suponer que sabemos cuál es la distribución de probabilidad para cada uno de los procesos en cada uno de los lugares, por lo menos de los n lugares a los que tenemos acceso de datos. Y todos dependen del mismo vector de parámetros, que por lo pronto entonces pues es constante, pero desconocido y por eso estamos haciendo un trabajo para estimarlo. Entonces, esto pues uno dirá, pero es bastante complicado porque de todas maneras, pues así sea la marginal, hay que conocerla. Claro, pero entonces fíjense que para conocer distribuciones marginales, que es una de las justificaciones del método, puede ser que a veces uno obtenga algo que es muy asimétrico o algo así, pero uno inclusive posterior a una transformación podría pensar en volverlo a algo un poco más parecido a una distribución normal, que es lo que suele buscarse ya por costumbre, no es que tenga que ser así, pero entonces por lo menos posterior a una transformación uno podría suponer normalidad. Vamos a ver que aquí más adelante pues se busca pensar en suponer normalidad por lo mismo, por la facilidad, por lo que nosotros conocemos la función de distribución, porque cuando le aplicamos logaritmo pues quedan unas formas supremamente sencillas a la hora de hacer optimización. Entonces si pensamos en que vamos a usar esa normalidad pero marginal, muy diferente a lo que estábamos comentando aquí de la verosimilitud, sino que la vamos a usar marginal, entonces uno podría pensar en eso, en que, bueno, por lo menos posterior a alguna transformación Box-Cox, uno podría pensar que ese supuesto se tiene de una manera aproximada. Entonces, si ya usted tiene la distribución marginal, entonces esta distribución marginal, cuando usted va a pensar en pasar a métodos de optimización, sí, pues estamos acostumbrados a que aplicarle logaritmo nos suele facilitar muchísimo las cosas, nos quita todos esos productos y todo cuando juntemos todas las variables, porque aquí por lo menos está todavía una, ¿no? Fíjense que aquí todavía es una. Z de S1, luego lo mismo para Z de S2 y así sucesivamente. Entonces, para alguna SI genérica, le pensamos en aplicar el logaritmo y obtenemos la función que hemos llamado log verosímil. Entonces, por lo pronto, simplemente tenemos una distribución y le aplicamos el logaritmo, conseguimos la distribución log verosímil. ¿A qué se le llama la composite likelihood? Que pues de eso casi no hay literatura en español, la traducción literal sería verosimilitud compuesta, pero pues realmente no es algo así que sea muy
muy conocido en la literatura, en español prácticamente no hay. Entonces a esta función CL se le define como la suma de todas esas verosimilitudes, todas esas, perdón, funciones log verosímiles marginales. Entonces, cada uno de estos es cada uno de los lugares, por eso varía de 1 a n, z pues el proceso medido en cada lugar. El valor del parámetro teta constante para todos, fíjense que teta no tiene ningún subíndice, teta va a ser uno de estos, el que todos los datos nos van a ayudar a conseguir un vector de parámetros. Y esa función, sumadas todas las log verosimilitudes, nos da lo que se conoce como la composite likelihood o función de verosimilitud compuesta. Entonces, si uno mira con un poco más de detalle, lo que uno ve es que si hubiéramos supuesto normalidad multivariada, pero hubiéramos supuesto independencia entre los zetas, cuando le aplicábamos el logaritmo, hubiéramos llegado a una expresión similar a esta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que no estamos involucrando por lo pronto la correlación que hay entre Z de SI y Z de SJ. Entonces, claro, es una cosa que en este momento no parecería buena, porque si eso es lo que más nos interesa, es modelar la correlación entre diferentes lugares, pues entonces parecería ilógico como que acá pareciera que no la vamos a saltar, pero no la vamos a saltar. Vamos a ver que de acuerdo a la construcción que genera el método, va a haber una forma alternativa en que esa correlación va a ingresar a esta función. Bien, entonces ya teniendo la función que hay que optimizar, que sería esta, entonces ya simplemente llevamos a cabo el procedimiento que conocemos, que es derivar e igualar a cero. Entonces a esa primera derivada se le llama el gradiente. Y entonces pasamos de la función CL a la función CS, que es la función score. Eso es pues un término que es muy conocido para todos nosotros. Esas primeras derivadas en esos procesos de optimización se les suele llamar las funciones score. Así entonces el método resumido tiene estos tres pasos, como siempre. En el primer paso se determina la función a optimizar. En el segundo paso se deriva esa función y en el tercer paso se iguala a cero. Entonces, independientemente de en qué área estadística se vaya a utilizar este método de estimación, esos son los tres pasos que se involucran en un proceso de optimización: conocer la función, derivarla e igualarla a cero. Entonces, antes de continuar, solamente les quiero sugerir que lo hagan. Es decir, que supongan, por ejemplo, que van a asumir normalidad univariada para cada uno de estos y vayan construyendo la función CL, la función CS y las igualen a cero. Bueno, entonces ahora lo vamos a adaptar a la estimación de los parámetros del semivariograma, que es lo que nos interesa. Se propone construir una variable u sub ij, u de ij, que está construida, como es familiar para nosotros, haciendo la diferencia entre los procesos ocurridos en los lugares SI y SJ. Entonces, esta es la variable que nosotros hemos llamado desde el comienzo incrementos. Nosotros la hemos denotado y en algunas ocasiones aquí en el método la suelen denotar U. Ese es solamente un cambio de notación por lo pronto, pero es lo mismo que hemos usado siempre desde el comienzo, desde que pensamos en una variable alternativa que nos permitiera analizar la variabilidad espacial sin tener que trabajar directamente con la variable Z. Entonces acá estamos en una
digamos que en un escenario que es conocido para nosotros. Esa variable U entonces no va a ser solamente para los grupos, para cada rezago ni nada de eso, sino que se van a calcular todos los posibles incrementos. Entonces, por eso tenemos un total de n por n menos 1 sobre 2, que es lo mismo que decir n combinado en 2 realizaciones. Entonces, fíjense que, como habíamos comentado, que si tenemos un n de 10 datos, entonces tenemos en total, cuando vayamos a ingresar todos los incrementos al proceso de estimación, vamos a tener 45 incrementos. Entonces pasamos de hacer un modelo con 10 datos a estimarlo con 45 datos, y datos que pues en general casi todos van a ser relevantes porque se está haciendo la diferencia entre ubicaciones espaciales. De pronto no es muy relevante cuando estos SI y SJ están muy alejados, porque pues a esa distancia de pronto ya no existe correlación espacial. Uno podría en ese caso pensar en hacer un corte y decir, bueno, listo, entonces dejemos todos los incrementos que están a una distancia menor de 30, menor de 50, con alguna información disponible que uno tenga. O a partir del semivariograma empírico uno podría cortar algunos de los datos. Pero es mucho más fácil tener muchos datos y generar de pronto como una variable dicotómica que me diga, mantenga el incremento en el proceso de estimación si es menor la distancia a tanto, y para el resto deseche ese incremento, no lo incluya en la estimación. Esa es una orden mucho más sencilla que dar. Entonces, ya cuando tenemos esa nueva variable construida, esa variable U de IJ, vamos a ver cómo es que relacionamos el hecho de que esto y esto sean procesos para los cuales yo previamente supuse que tenían una distribución F ambos, y que estas distribuciones F realmente compartían el mismo parámetro teta. Entonces vamos a ver qué distribución tendría esta diferencia. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería que involucramos ese supuesto de la marginalidad, del conocimiento de la distribución marginal para cada proceso en cada ubicación espacial a la hora de estimar el parámetro teta que necesitamos. Entonces, el proceso inicial, cada uno en cada ubicación espacial, z de s, estamos diciendo que distribuye normal mu sigma cuadrado. Fíjense que aquí no viene a lugar hablar de la matriz de covarianza, porque estamos hablando de este en un lugar particular. Como es un lugar particular, pues él solo. No es como cuando estamos hablando de todo el vector en el caso del método de máxima verosimilitud, que estamos hablando de todo el vector de S1, S2, S3, sucesivamente hasta Sn, y el valor de z en cada uno de esos lugares allá sería multivariado, y por eso cuando hacemos el supuesto distribucional allá, pues tenemos una normal n variada. En este caso estamos suponiendo que en cada uno de los lugares de la región de interés, el proceso se distribuye normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. Es decir, que tanto media como varianza son constantes. Ya nosotros sabemos que en este momento tenemos un proceso de media constante, ya sea porque el proceso fue de media constante originalmente, o porque modelamos previamente la media y ahora tenemos un proceso residual para hacer este modelo de los semivariogramas. Entonces hacemos la construcción a partir de z de s de lo que sería la variable u sub ij. Entonces esta variable u de ij es z de si menos z de sj. Entonces esta variable incrementos es la resta, la diferencia de dos procesos que tienen cada uno esta distribución de probabilidad. Entonces, este
distribuye normal mu sigma cuadrado y este también distribuye normal mu sigma cuadrado. Por lo tanto, la resta, la diferencia de ellos, distribuye normal, pero como ambos tenían la misma media, entonces en la resta queda con una media de 0 y la varianza sería la varianza de z de SI menos z de SJ, que cuando vemos esta expresión nos damos cuenta que es algo que es familiar para nosotros, que hemos estado modelando desde el comienzo y que a esto es a lo que nosotros le hemos llamado el variograma 2 gamma de SI menos SJ, que depende del parámetro teta. Entonces fíjense que cuando uno simplemente escribe y qué sería la varianza de U y J, pues se da cuenta que esta es justamente la definición del variograma. Y entonces, sin forzar el método, ni son supuestos tampoco demasiado extraños, simplemente construyendo la variable incrementos, llegamos de manera muy intuitiva a esa función que es la que estamos interesados en modelar, que es la función de varianza espacial, que depende del parámetro teta y que está directamente relacionada con la función de covarianza si quisiéramos pasar del uno al otro en caso de estacionariedad de segundo orden. Entonces, cuando vemos esta expresión, ya nos damos cuenta que al haber hecho el supuesto inicial de que se conoce la distribución marginal de los datos del proceso mejor, entonces ahora tenemos una variable incrementos que también tiene un supuesto distribucional para la que tenemos ya una media conocida y que solamente nos resta por modelar el vector de parámetros teta de la función variograma. Entonces, no es que hayamos pasado por alto completamente la correlación que hay entre z de SI y z de SJ. Lo que pasa es que intuitivamente, a partir del supuesto original, llegamos a la construcción de una variable alternativa que no era directamente z, sino una operación entre zetas, para la cual le podemos hacer un supuesto distribucional bastante plausible, comprensible, una cosa que se puede lograr. Y entonces, en este caso, es un método que se puede aplicar en la generalidad de los casos, que va a ser muchísimo más útil cuando tengamos un n pequeño, pero que se puede aplicar en general en cualquier caso. Entonces, ya teniendo el supuesto distribucional, ya tenemos la distribución y esa distribución de probabilidad depende del parámetro teta, entonces simplemente vamos a devolvernos a aquel momento en el que en cualquier método de optimización decimos tenemos la función, simplemente vamos a empezar a hacer los procesos de optimización. Como es una función de distribución normal y pues tiene la exponencial, hacemos lo que siempre hacemos en las estimaciones que utilizan la verosimilitud, y es que lo primero es que le aplicamos el logaritmo para hacer más sencilla la ecuación final. Pero aquí, de aquí en adelante, ya va a ser el proceso que es más familiar para todos nosotros, que es estimar a partir de una función de distribución, una función de verosimilitud conocida, estimar el vector de parámetros del cual depende esa función de verosimilitud. Y los pasos entonces serán los mismos pasos de siempre en el método de estimación por máxima verosimilitud, que es determinar la función, aplicarle el logaritmo, derivar, igualar a 0 y maximizar. Entonces, ya cuando tenemos el logaritmo y sumamos todas esas verosimilitudes marginales para cada variable, recuerden que acabamos de construir la variable U y J, entonces vamos a sumar todas esas verosimilitudes y fíjense que son para todos los n combinado en 2 incrementos.
Entonces, si miramos este n combinado en 2, lo podemos ver aquí en la doble sumatoria porque solamente estamos requiriendo que J sea mayor que I, por lo tanto, pues no vamos a repetir combinaciones, no es Z de SI menos Z de SJ y también va a involucrar Z de SJ menos Z de SI, no lo es así. Entonces, vamos a hacer solamente una combinación porque recuerden que este conteo de combinatorias es para el caso donde no hay repetición de pares. Entonces aquí ya sabemos que esto es el logaritmo de una verosimilitud normal y vamos a sumarlos todos como se haría siempre en los métodos de verosimilitud. Llegamos a la suma de la verosimilitud de todas las variables porque originalmente pues era una productoria, le aplicamos el logaritmo y queda en la sumatoria. Entonces este paso no es algo nuevo, solamente si alguno no lo recuerda muy bien, por favor repase el método de estimación de máxima verosimilitud, por ejemplo para cualquier XY, XN con una distribución, por ejemplo, ID. Y entonces ahí van a recordar que en general pasábamos después de productorias, pasábamos a sumatorias a través de la aplicación del logaritmo y ya pasamos al proceso entonces de optimización. Entonces aquí lo que es muy importante ver es que esta función, que es la que ya estamos listos para derivar, es una función de la variable incrementos que nosotros ya conocemos y hemos interpretado y del vector de parámetros que requerimos estimar. Entonces, cuando pasamos a hacer la derivada, ya vamos a hacer pues una derivada que va a ir cambiando de acuerdo al modelo de variograma que usted haya elegido. Entonces, fíjense que como esta es la varianza de ese proceso incrementos que hemos construido de esta forma, pues esto usted a partir de su semivariograma empírico propondrá exponencial, gaussiano, esférico, Native-Mater, según el que usted haya elegido, y entonces esta ecuación puede ser más grande o más pequeña, más extensa o más corta, de acuerdo pues al tipo de modelo de variograma que usted esté utilizando. Pero básicamente usted va a hacer las derivadas parciales, como siempre, con respecto a cada uno de los elementos del vector teta. Entonces hará la derivada parcial con respecto a la silla, la derivada parcial con respecto al rango, la derivada parcial con respecto al efecto Pepita, si es que lo hay. Entonces habrá tantas derivadas parciales como dimensión del vector teta exista. Si usted está estimando un modelo de Native-Mater que tiene 2 parámetros de suavizamiento, entonces tendrá, además de los parámetros silla, rango, pepita, entonces tendrá la derivada con respecto al primer parámetro de suavizamiento, la derivada con respecto al segundo parámetro de suavizamiento. Entonces, igual que siempre, vamos a hacer derivadas parciales y van a ser tantas derivadas parciales como elementos tenga el vector que estamos estimando. Y ya, entonces, después de eso, ya no nos queda sino igualar a 0 y terminar la estimación. Entonces, si lo queremos escribir detalladamente, vamos a ver que estas derivadas quedarían dependiendo del modelo del variograma de esta forma. Y todo parte del supuesto de normalidad. Entonces, aquí está general. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien está escrito específicamente para la estimación del variograma, este variograma pues puede ir cambiando según estos modelos y entonces en ese caso cambiará la expresión. Entonces esta expresión que tenemos acá 2 gamma pues se irá reemplazando por exponencial, gaussiano, esférico, lo que sea. Entonces desde atrás se puede ver, entonces desde aquí o desde el planteamiento de que cada una de las z de S tiene distribución normal con media 0 y varianza 2 gamma de h teta. Desde aquí, cuando usted habla de f, de que esta f se refiere a esta distribución normal, desde ahí, desde ese momento, usted ya acá debe
pensar cuál es el modelo de variograma que va a proponer para sus datos y desarrollar todo el proceso. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy, pero el ejercicio es algo muy interesante porque con este ejercicio vamos a finalizar este capítulo de estimación y espero que visualicemos todos los elementos que hemos tenido en cuenta hasta el momento en estos métodos geoestadísticos. Entonces, por favor, tomen un semivariograma particular y desarrollen todo el método desde el comienzo. Absolutamente todo, solamente vayan siguiendo el método y en este momento, cuando ustedes están haciendo el supuesto de normalidad univariada, deben reemplazar este 2 gamma de h teta por el modelo que ustedes están proponiendo y desarrollan esta ecuación, la suma, las derivadas, verifican que esto es así y llegan a esas ecuaciones score. Háganlo con mucho detalle, si lo hacen despacio y ordenadamente no va a ser difícil. Y estoy pendiente entonces de las dudas que surjan. Por favor, hagan ese ejercicio con mucho detenimiento. Es un ejercicio conceptualmente muy interesante. Y cuando lleguen a esta ecuación definitiva, que va a estar traducida en varias ecuaciones de acuerdo a la dimensión del vector de parámetros teta, entonces cuando tengan listas esas ecuaciones score, generan el código en R para hacer ese proceso de optimización. Este método no está programado ni en GeoR ni en Gestalt, no es como los otros que los habíamos comentado, el VarioFit hace todos los de mínimos cuadrados y el LeakFit hace máxima verosimilitud y máxima verosimilitud restringida. No, en este caso este método no está programado, entonces la tarea es no solo que lo resuelvan teóricamente para un modelo, sino que le hagan el programa en R, que con lo que han avanzado con el primer ejercicio de máxima verosimilitud, ya esto va a ser mucho más sencillo. Entonces la sugerencia es que si el de máxima verosimilitud lo hicieron con algún modelo, digamos exponencial o algo así, hicieron todo el desarrollo, pues ojalá que con este lo hagan con el mismo para que comparen las ecuaciones de estimación, para que comparen el tipo de objeto que ingresa a cada método de estimación y para que comparen resultados.